a dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria y solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Buenos días, señores consejeros. Como solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bojortes Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nos pongamos de pie. Al existir el quórum, y siendo las 11 horas con 2 minutos del día 27 del mes de octubre del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Solicito al secretario de lectura al orden del día. Con mucho gusto, maestra. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 43 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bojortes Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al recurso de revisión 523/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, y el relativo al recurso de revisión 546/2015 y su acumulado 547 de la misma serie, promovidos los dos en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El referido al procedimiento de queja número RQ 353/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. El procedimiento de queja RQ 363/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimantillo, Tabasco. Y el relativo al recurso de revisión 548/2015, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al procedimiento de queja 061/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. El relativo al procedimiento de queja 316/2015 y sus acumulados 317 y 318, todos de la serie 2015, promovidos en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. El relativo al recurso de revisión 515/2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. El relativo al recurso de revisión 555/2015, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 563/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números. Recurso de revisión 552/2015 y su acumulado 553 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Perdón. Recurso de revisión 583/2015 y sus acumulados 584, 585, 586, 587, 588 y 589, todos de la serie 2015 y todos promovidos en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión 592/2015, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión 612/2015, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 618/2015, promovido en contra del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Y por último, recurso de revisión 622/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Como punto número 9 tenemos análisis y aprobación en su caso de la suspensión de labores y términos procesales del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al día 2 de noviembre de 2015. El punto número 10 tenemos asuntos generales y como punto número 11 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejera presidenta. Sí. Bien, le solicito al secretario ponga a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera presidenta, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Bien, muchas gracias.
cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de este mes y año, misma que fue turnada previamente a lo que integramos este pleno para que expusiéramos por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que señale, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antecitada. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. En desahogo al punto quinto del orden del día, relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer las propuestas de los proyectos que pone a consideración de este pleno. Gracias, comisionada presidenta. En esta ocasión quisiera leerlos de uno en uno y recibir la retroalimentación. Sé que tienen observaciones concisas sobre los proyectos, entonces me gustaría recibirlas de manera individualizada para poder intercambiar impresiones. ¿Usted qué opina? ¿Se ponen en forma individual? Sí. Ok, adelante. El primer asunto me permito poner a consideración es el proyecto del recurso de revisión 523-2015. Cabe señalar que estamos frente a un recurso de revisión en materia de protección de datos personales. De hecho, sería pues, prácticamente el primero que llega hasta la discusión de este asunto aquí en la sesión del Pleno. Allí es donde adquiere relevancia porque es la primera vez. Sabemos que hay muchos otros solicitudes de acceso a datos personales, pero esta es la primera vez que termina en recurso de revisión y nos lleva a tener esta deliberación aquí en el Pleno. Y se trata, en resumidas cuentas, que una persona requirió acceso directo a los recibos originales de pago de nómina del mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2012, porque esta persona menciona que colaboró en el Centro de Trabajo CRECET con cierta categoría administrativa. Directamente colaboró en la Dirección de Reinserción Social del Estado de Tabasco, perteneciente a la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública. Y los recibos a los que desea acceso directo, en otras palabras, a sus recibos, la persona desea acceso directo a sus recibos de pago correspondiente al año 2012. Indebidamente, la Secretaría de Seguridad Pública tramita esta solicitud de información como si fuera de acceso a la información pública, cuando desde el propio formato de requerimiento es una solicitud de acceso a datos personales, regulada específicamente tanto por nuestra ley, que contiene un capítulo específico, como por los lineamientos que expidió este órgano garante en materia de protección de datos personales. Aun cuando se desarrolló por la vía inapropiada, por la vía jurídica inapropiada,
la Secretaría de Seguridad Pública emite el acuerdo de disponibilidad de la información pública, pero no le entrega absolutamente nada a la persona, argumentando que los recibos no los tiene. Nosotros analizamos la información y nos damos cuenta que el recibo de nómina se compone de dos piezas. Una que se entrega directamente al servidor público que recibe el pago, y la otra que es el talón de pago que se queda las instituciones públicas, los patrones, como comprobante de ese pago. Además, encontramos que de acuerdo a las leyes fiscales, la obligatoriedad de conservación de estos documentos es de 5 años y el requerimiento de información personal es relativa al año 2012. Por lo tanto, sí se encuentra dentro del periodo de conservación y la persona acredita ser ex servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública. Como parte importante del proceso es de resaltar que la persona aquí realizó una diligencia dentro de este órgano garante, directamente en la Secretaría Ejecutiva, donde permitió acreditar la titularidad de los datos personales, acredita ser el titular de los datos solicitados. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad que en su momento emitió la Secretaría de Seguridad Pública, debido a que no entregó la información, además de desarrollar el procedimiento de acceso a la información por la vía jurídica equivocada. Lo hizo por la vía de acceso a la información pública cuando estamos frente al acceso a datos personales como parte de los derechos ARPA. Entonces, al quedar acreditado la titularidad de los datos y el carácter de ex servidor público y la obligación de conservación de estos documentos por mandato de legislaciones fiscales, nosotros proponemos revocar este acuerdo de disponibilidad y emitir un nuevo acuerdo denominado acuerdo de procedencia, donde se le otorgue el acceso directo a la persona a sus recibos de pago correspondiente al mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012. Es por lo que hace este proyecto y con muchísimo gusto atiendo las observaciones. Se le concede el uso de la voz al consejero Isidro Rodríguez Reyes para que manifieste lo que considere pertinente en relación al proyecto que acaba de dar a conocer el consejero Antonio Bojorquez Pérez. Muchas gracias, consejera. Bueno, yo creo que tengo varios puntos aquí importantes sobre el tema de datos personales, y yo creo que aquí es muy importante regular este tema de acceso a la información, tratándose de datos personales a funcionarios públicos. Y precisamente, como lo mencionaba el consejero José Antonio Bojorquez, a través de los contratos individuales o a través de los contratos colectivos, respaldados a través de la Ley Federal del Trabajo o de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, hay un compromiso de los patrones de proporcionar la información que generan los patrones en favor de sus trabajadores, como el caso de la nómina. Y yo creo que el acceso a la información o los datos de esta información requerida van más allá, porque obviamente si en su momento le proporcionaron la información, como bien lo mencionaba, que son dos componentes de ese talón en donde le queda uno al trabajador, pues con eso en su momento dio cumplimiento el patrón en favor de su trabajador. Es una información propia inclusive generadora del patrón, es una información muy personal del patrón,
para comprobar el pago que le hizo a su trabajador. Y yo creo que los datos personales respecto a ese recibo es totalmente diferente a lo que dice la ley, porque como datos personales menciona el domicilio, la CUR, el registro federal de contribuyente, el acta de nacimiento a lo mejor, pero aquí el recibo concretamente de nómina corresponde desde luego al patrón. Desafortunadamente esto no está regulado y es importante que se regule, porque si se le mete en un trabajo toral a los patrones, sobre todo del Estado, municipio, federación. Cuando un trabajador perdió 5 años de sus recibos y ahora pues obviamente se le tiene que dar acceso a ello, porque la obligación que tenía como tal la dejó de cumplir. No estoy muy de acuerdo en la posición, la ley desde luego está implícita que así debe de ser, pero creo que es importante regular porque una falta de compromiso y obligación del trabajador no la puede asumir siempre el patrón. Y aquí estamos ante la presencia de un trabajador que perteneció al Estado y que el Estado en su momento le cumplió y le entregó sus recibos oportunamente y bueno, lo extravió y ahora resulta que se lo tengo que de nueva cuenta proporcionar, a menos que demuestre que hubo una inundación, se le perdieron sus papeles. Bueno, yo creo que ahí es muy importante y loable que el Estado busque la manera de cómo reponerle la información por alguna circunstancia, pero aquí va más allá este acceso a la información, de proporcionar información que en su momento se le entregó al trabajador y por una desobligación del trabajador, ahora el patrón tiene que hacer un doble esfuerzo para localizar la información, porque además de 2012, estamos hablando de 3 años hacia atrás, y desde luego pues es un esfuerzo que tendrá que hacer el patrón para poderle proporcionar la información. Distinto sería que un tercero quisiera tener acceso a la información y que obviamente esa información se le tendría que procesar en versión pública, cuidando obviamente los datos personales del susodicho servidor público. Yo creo que vale la pena hacer la propuesta y ahí se lo dejo desde luego al señor secretario para que lo considere y pudiera en su momento haber una modificación en materia no solamente municipal, estatal, sino también federal, porque creo que este acceso a la información bajo estas condiciones va más allá por el proceso administrativo y el compromiso en que meten a los órganos públicos cuando una responsabilidad, insisto, asumida por cada uno de los trabajadores, pues ahora se la tiene que resolver el patrón, en este caso el Estado. Ese sería mi punto de vista, pero bueno, ahí está la ley como tal, tiene sus bemoles, sus errores, pudiéramos decir, el cual pues obviamente se tendrán que corregir en su momento, y ahí es donde está el trabajo del legislador, que se pongan a estudiar muy bien la ley, y sobre todo nosotros que en su momento estamos viendo los casos concretos y de experiencia, pues obviamente hacer las propuestas correspondientes. Eso es todo lo que tenía que comentar. Muchas gracias, consejero. Yo también quisiera hacer algo. Aquí el particular o la persona que solicita dice: solicito recibo originales de pago de nómina del mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre hasta el 2012. En el centro de trabajo CRECE, categoría médico general, mi nombre Ángel Jesús López León. Pero dice, solicito recibos originales. Mi pregunta es, ¿será que el sujeto obligado podrá dar los recibos originales para efectos de que se le dé la información? Independientemente que estoy de acuerdo con su punto de vista, también hay que mencionar que él solicita recibos originales. Ahora bien, cada uno de los que trabajamos en el gobierno o en los órganos del Estado percibimos un salario y, como usted claramente dijo, dan un talón. Uno que lo firmamos para que se quede el patrón y otro que nos da a nosotros como comprobante. ¿Con qué documentos se va a quedar el sujeto obligado si otorga al solicitante recibos originales que son
ahí sí, del patrón o del sujeto obligado para que en un momento determinado tenga una constancia y compruebe. No se pueden dar los recibos originales. Y él lo que pide es, solicito recibos originales. Y los recibos originales no se pueden dar. Porque esos son parte de los documentos que tiene que reservar, como el trabajador también tiene que reservar su notita de pago por cualquier cosa que requiera reclamar en un momento determinado. Entonces, si bien es cierto que es un derecho humano, es un derecho fundamental y la ley procura por todos los medios, porque para eso se hizo que se entregue la información que solicita el deudor, también hay que sopesar hasta dónde sí y hasta dónde no. Aquí hubiese dicho, en virtud de que los recibos que se me extraviaron solicito, bueno, pero no lo dice. Y los originales, ¿qué podemos decirle aquí? ¿Revocar para que dé los originales? Yo no estoy de acuerdo en que se le den los originales. Es una consulta Pero es directa. que el consejero está de alguna manera resolviendo para el acceso directo, no que le proporcionen perfecto, el aclarado eso. documento. Bien, Solamente es el acceso. el acceso, porque yo digo, si se queda el Sí, patrón, deberá yo dar tengo acceso vía trabajadores y le consulta doy- directa, no el documento. No el en sí. documento, sino el que Sí, vaya sí, y sí. los Sí, que los consulte. consulte, sí. Bien, viéndolo desde ese punto de vista y entendiéndolo ya mejor, también en este asunto doy mi voto particular, como en muchas ocasiones lo he manifestado, en relación a ese principio rector que se requiere de seguridad jurídica, dentro de otros, y la imparcialidad. Es decir, los intereses tienen que ser iguales. Es derechos humanos, son derechos fundamentales y se hace precisamente, y esto es bueno para que se entregue toda la información. Ahora bien, tenemos que cuidar el fondo y la forma en relación a emitir y no decirle, porque ahí estamos ya en favor de uno, ya no se guarda el equilibrio tratándose de una resolución. Entonces, en cuanto al punto correspondiente, doy mi voto particular para efectos que se agregue en el acta, y no estoy de acuerdo con ese punto que se refiere a la imparcialidad. Pasamos al segundo asunto. Solo hago dos precisiones de este primer proyecto. Efectivamente, la procedencia es a la consulta directa, tal como lo requiere la persona. Y en segundo, los documentos a los que desea tener acceso es al llamado, podríamos llamarlo de esta manera, contrarrecibo, que conserva los patrones, las instituciones públicas, cuando pagan la nómina. Todos los que colaboramos aquí firmamos en quincena un recibo que se queda el área administrativa, y la otra parte de este recibo es el que nos quedamos nosotros. La persona desea tener acceso a su información en concreto, a esta parte del recibo que queda en posesión de la institución pública. Son solo las dos precisiones que de alguna manera ustedes tuvieron a bien exponer en la mesa. Sí, es que dice, como dice, solicito recibos originales, pues ahí fue donde ya me llamó la atención. Sí, Quiere claro. sus recibos originales. Y esos recibos originales de alguna manera se les entregó. Y aquí se le dice que se revoque, pero para los efectos nada más de que vaya a consultar esos Consulta recibos directa. originales. Ah, bueno. Ok, entonces seguimos con el siguiente asunto. El siguiente asunto, igual que rompe un poco los paradigmas y sacude el statu quo, es en relación a determinar si la lista de personas que adeudan el predial es susceptible de acceso a la información pública o no. Tenemos que el ciudadano requirió la lista de las personas que adeudan el pago de predial durante el año 2014, desglosado por montos, y durante el año 2015,
relacionado igual con el pago del impuesto predial, desglosado por montos. Todo esto al Ayuntamiento del municipio de Paraíso Tabasco. Como respuesta a esta solicitud de información, el sujeto obligado argumenta la negativa de acceso a la información por contener datos personales. Es muy importante determinar esta parte. El único argumento de negativa del sujeto obligado es la improcedencia por contener información confidencial. Entonces, nosotros entramos al análisis integral de este interés informativo, ponderando dos derechos: la protección de datos personales y el acceso a la información pública. Y tenemos las siguientes conclusiones tentativas. En primer lugar, las contribuciones, los impuestos, persiguen finalidades públicas. En el caso concreto del predial, este se presupuesta incluso desde la propia ley de ingresos y tiene como propósito financiar los servicios públicos y las obras del Ayuntamiento de Paraíso. Allí tenemos un dato relevante del por qué resulta de interés público conocer esta lista de deudores frente a la garantía constitucional de la protección de datos personales. También nos percatamos que la propia ley de transparencia y acceso a la información pública contempla como una de sus causales de reserva el secreto fiscal. Sin embargo, el sujeto obligado, el Ayuntamiento de Paraíso, no restringió el acceso a la información con base en esta causal, solamente argumentando la existencia de datos personales. Aún así, para estar en condiciones de emitir un pronunciamiento ponderando estos dos derechos, nosotros observamos que el secreto fiscal, en primer lugar, no es un derecho fundamental, es una concesión que se otorga a las personas, y por el otro lado, las autoridades fiscales están obligadas a resguardar el secreto fiscal en el marco de ciertas actuaciones como la comprobación. La naturaleza de protección del secreto fiscal se da única y exclusivamente cuando los contribuyentes se encuentran en la esfera de protección de este secreto fiscal. Quiere decir que siempre y cuando que cumplan con las obligaciones tributarias, las cuales emanan de disposiciones constitucionales, gozan del secreto fiscal. Una vez que las personas caen en incumplimientos, el secreto fiscal no es aplicable a los contribuyentes morosos. Esto se corrobora con las disposiciones que marca el propio Código Fiscal de la Federación y como consecuencia deriva en ciertas porciones normativas de la legislación local. Las reformas que se hicieron en el 2013 al Código Fiscal de la Federación precisamente abordan esta parte denominada transparencia tributaria, donde la propia legislación determina una serie de supuestos expresos para indicar que el secreto fiscal no aplica en determinadas hipótesis legales. Una de estas es cuando existan créditos fiscales. Y esto nos lleva entonces a determinar qué son los créditos fiscales. Para el caso del impuesto predial, se considera crédito fiscal firme desde el momento en que el contribuyente no cubre con este impuesto en la anualidad que corresponde y es de naturaleza autoaplicativa. Quiere decir que en el momento, el día 31 de diciembre a las 12 de la noche, la persona que dejó de contribuir en tiempo y forma, desde ese momento ya no goza
del secreto fiscal y cae en un crédito fiscal firme, porque desde ese momento ya tiene multas y recargos. La naturaleza de este acto jurídico enmarca en las hipótesis de crédito fiscal firme.